La primera vez que tuve contacto con el arte fue en la casa de mi abuela. Estaba rodeada de pequeños cuadros hechos de madera que mi abuelo había pintado. Mi abuelo no era pintor, era carpintero. Fue agricultor también. Tenía su espacio para crear cuadros de madera, construirlos, barnizarlos, venderlos. Menuda sensibilidad tenía mi abuelo para el arte. Su arte era lo que llaman instintivo, no procedente de ningún tipo de estudio, más bien una forma de liberación. Yo era niña, pero recuerdo ver los cuadros como formas de trofeo. ¿Qué había en ellos? Naturaleza, animales, figuras, mujeres. Eso es lo que recuerdo. Mi abuelo no pintaba porque era pintor, lo hacía por un deseo de expresión a través de la pintura. Allí se manifestaban lo que él miraba, lo que sentía. Con su muerte, los cuadros dejaron de ocupar el espacio en las paredes. La segunda vez que aprendí y que aprecié el arte fue en un museo. Una asignación se me había hecho: visitar un museo y apreciar una obra y ver qué es lo que ésta reflejaba en mí de acuerdo a una serie de preguntas que debía contestar para una clase. La tercera vez fue en la casa de una pintora, gran amiga después. Al igual que la casa de mi abuelo, su casa estaba rodeada de obras de arte. Algunas de ellas tenían escrituras mántricas, otras tenían mandalas, otras eran formas geométricas, abstractas algunas. Algunas de ellas contenían algunas expresiones, o ahum, por ejemplo. Hoy en Rompecabezas Personal, el episodio se titula Arte como fuente de liberación. Y la pieza que engrana este rompecabezas es museo. Siempre he pensado que para apreciar el arte hay que tener arte también. Porque el arte es una forma de contemplación, no es en vano que se haya dado el término de las bellas artes al conjunto de manifestaciones artísticas, con un valor estético. Aquellas manifestaciones que son observadas a través del sentido visual y auditivo. Dentro de las bellas artes se agrupan 7 disciplinas: la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura. Y el cine como el arte que agrupa casi a todas las artes en una. En ocasiones es difícil comprender lo que un artista nos quiere hacer ver, porque hay toda una subjetividad acerca de cómo éste ve al mundo, porque el arte, a mi juicio, no está hecho para ser entendido, sino para ser contemplado. Cuando uno va a un museo, puede apreciar esa obra de arte de formas muy distintas. Cada persona que va a un museo tiene su propia apreciación, que ni siquiera es la versión que el artista quiere dejar. Sin duda, cuando salgo de viaje, mi primera parada es entrar a un museo, porque allí suelo conectarme con los colores, las formas, las historias. Un cuadro para mí cuenta una historia, así sea abstracta. Primero fue la pintura, luego la fotografía. Yo creo que por eso es que para mí las fotografías tienen una conexión tremenda y algunas veces inclusive hasta mirar una fotografía puede tener un efecto positivo o negativo en mí. Hoy en día, con todo este mundo tecnológico, los museos virtuales le abren un espacio a aquellos que no pueden viajar. También a los artistas jóvenes que quizá no cuentan con el apoyo de algunos museos institucionalizados y les permite expresarse a través de sus obras en ese concepto. Naguará de foto, naguará de cuadro, naguará, tener que ir otra vez para allá. Hoy el naguará es la palabra que conforma un museo virtual. Converso hoy en Rompecabezas Personal con Catherine Ibarra, creadora de este proyecto y de participación a jóvenes artistas, Museo Naguará, pero con W, o W como también le dicen. Escuchemos la entrevista que tuve hace poco con Catherine Ibarra.
Katherine, bienvenida a Rompecabezas Personal. Es un gusto para mí tenerte acá en este espacio donde episodio tras episodio pues compartimos experiencias y también hablamos sobre una palabra. Y justamente la palabra es museo. Así que estaremos conversando sobre el Museo Naguará y lo que para ti es la palabra arte. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí, como te dije anteriormente, tenerte acá. Katherine, el Museo Naguará, además Naguará es una expresión bastante común en nuestro argot venezolano. Es de Barquisimeto, como ya lo había dicho, pero en Valencia la usamos mucho, esas expresiones de Naguará. Pero esta palabra que acompaña el nombre del museo, en vez de ser con G, es con W o W, como también se le conoce. Ahora te pregunto, ¿por qué cambiar esa G por esa W? Bueno, nosotros cuando creamos el museo, que yo ya he creado el museo junto con mis compañeras más, decidimos hacerlo con W porque era como para darle esa imagen o sonido juvenil o como más moderno tal vez, de manera que el museo no se viera tan serio, porque la idea era que fuese más bien algo flexible y que muchas personas pudieran participar y que simplemente fuese algo más moderno, creo que esa es la palabra. Sí, qué interesante porque visualmente también como que impacta, ¿no? Y te lo digo porque no solamente con el Museo Naguará yo he visto el cambio o la sustitución de la palabra, sino también con otras expresiones, otros lugares, palabras muy comunes de nuestro argot venezolano como chévere, por ejemplo, y se cambia la S la C, perdón, por la S. Y uno de repente, oye, qué extraño, no es chévere con C, es chévere con S. Y no es Naguará con G, es Naguará con W. Pero yo creo que también es algo como para romper un poco con nuestra mente y irnos más allá, y también es algo conceptual, así como tú lo acabas de mencionar. Ahora te pregunto, Katherine, tú eres ilustradora, estudias arte, además estás toda inmiscuida en el tema de la astrología, quizás más adelante estaremos conversando sobre eso. Quería preguntarte qué es para ti el arte o cómo Katherine define el arte y la compone dentro de su rompecabezas personal. Bueno, para mí el arte es simplemente una expresión de tus sentimientos, pensamientos y opiniones. Simplemente es una manera de sentarme, por lo menos desde mi punto de vista, sentarme y poder sacar todo eso que yo siento que llevo adentro para poder, como quien dice, desligarme desde mi punto de vista, porque a veces uno se siente tan recargado con tantas emociones y cuando logras ponerlo en un papel, en una hoja, en cualquier tipo de material, es como que te desligas y eso que está allí también lo puedes volver en algo bonito y se queda plasmado como un recuerdo o como una manera de registrar el pasado, registrar tus pensamientos y quizás de manera también para entenderte a ti mismo, como un autoconocimiento sobre por qué yo me siento así, cuáles son mis pensamientos y eso es algo que a mí me gusta mucho, no solamente para mí, sino también para ver el arte de las demás personas, ver qué tienen que decir o qué tienen para pensar sobre un tema en específico. Aunque todos podamos estar hablando de lo mismo, cada uno siempre tiene una opinión totalmente distinta, porque todos tienen experiencias distintas, pensamientos distintos, vidas diferentes, edades, vienen de países diferentes y creo que esa fue la razón por la cual yo quería crear el museo, porque quería estar allí constantemente viendo todo lo que las demás personas hacen. Y no solamente en lo que se ha hecho en la historia, sino lo que se está haciendo hoy en día. Interesante toda esa forma de expresarte también a través de las artes. Fíjate que yo antes de iniciar esta conversación contigo comentaba justamente eso, que el arte no está hecho para ser de repente juzgado, criticado. No, el arte está hecho para ser contemplado. Y que si tú vas a un museo y ves una obra de un artista o de repente ves una exhibición, cada uno, como tú también lo comentas, va a tener una apreciación distinta de lo que ve
una cosa es lo que plantea el autor, otra cosa es quienes van al museo también y lo ven porque hay cierta subjetividad y de alguna manera en esa pieza, en esa obra de una pintura, por ejemplo, hay una expresión del artista, como tú bien lo señalas, y allí pues hay todo un mundo de cómo el artista ve su realidad. Ahora te pregunto, Katherine, ¿y este concepto de Naguará, de crear el museo, vino de alguna forma para apoyar a jóvenes artistas que no tienen un apoyo en museos que puedan ser visitados o simplemente, como tú lo dices, solamente fue una opción de, oye, quiero ver el arte que otros son capaces de realizar? Sí, no, bueno, yo creé ese museo junto con mis compañeras en plena pandemia. Entonces fue más bien como una actividad para hacer durante ese tiempo, que hasta el día de hoy sigue todavía activo, de manera que aprovechar esa situación para que todas las personas puedan mostrar su arte y que sea más bien una actividad desde ese momento, que bueno, que muchos no tenían mucho que hacer y podían aprovechar la situación para compartir. Pero también era una manera de que podamos compartir el arte y que no sea como un procedimiento tedioso o que no tengan que estar cumpliendo ciertos requisitos, como a lo mejor los piden en un museo un poco más serio, porque eso es lo que se suele pensar, que las personas no quieren compartir su arte porque consideran que, bueno, yo no soy artista reconocido o yo no soy un artista de renombre, etcétera, y por eso no me atrevo a compartirlo, y si lo han hecho tampoco han quedado seleccionados porque de repente son muchas las personas que participan o que quieren, piden su opción o su momento en el museo y nunca han sido seleccionados, y es por eso que tener opción, o mejor dicho, una plataforma online que le permita a todos participar, no importa si son profesionales, no importa si lo hacen por hobby, pero que simplemente quieran compartir su arte para ser vistos, entonces el museo siempre va a estar abierto para estas personas porque esa es la idea, ver y ser descubierto. ¿Cuáles son los requisitos que un joven que nos esté escuchando en este momento desee participar en el museo virtual y tenga algún talento escondido y diga, oye, quiero que mi arte sea exhibido a través del Museo Virtual Naguará? ¿Qué tiene que hacer esa persona? No, bueno, lo único que tienen que hacer es crear arte. Cualquier tipo de arte va a ser bienvenido para el museo. Sí, incluso si es algo que ya conocemos o si es una mezcla de todas las artes, también. Luego lo único que tienen que hacer es mandar un correo al museo con su nombre, con su usuario de Instagram para poder etiquetarlo, y lo demás es opcional con respecto a si quiere poner el país en donde vive, y si quiere colocar como una descripción o un pequeño resumen de lo que va ese arte que quiere compartir, o su información sobre su persona como artista, ¿no? Y listo, eso sería todo. Ya sería cuestión de esperar el día que le toque para ser compartido en el museo. Excelente. Esta es una tremenda iniciativa para todos los jóvenes que sienten que tienen esa necesidad de expresarse, porque figúrate que quería hacerte otra pregunta y es referida, ¿tú crees? Porque hay todo un mito, ¿no? Bueno, el que no estudió arte o el que de repente no se preparó no es un artista. Y podemos definirlo entre un arte intuitivo y un arte ya estudiado. ¿Tú crees en estas diferencias o no? Yo creo que depende, porque cuando hablamos de arte realmente no hay que estudiarlo como tal. Yo creo que hay muchas personas porque arte específicamente puede ser pintura, dibujo, ilustración, y eso es más como libre, es muy personal, y las personas a veces adquieren un estilo específico por experiencias de la vida y no necesariamente porque ven clases como tal. Aunque muchos tomen sus clases, también es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, luego está el diseño gráfico, o luego está la tipografía, o diseño editorial, todo lo que sea de diseño, ahí sí tiene que estar estudiado de cierta manera porque hay requisitos o más bien como lenguaje universal que hay que cumplir
si quieres hacer un buen diseño, etcétera. Pero cuando se trata de arte como tal, es muy libre porque todo es válido. O sea, uno ya empieza a hacer arte cuando uno es chiquito y empieza a dibujar. Lo que pasa es que durante la historia nos han hecho creer que lo único que es válido para un museo, para la academia de arte, es que tiene que ser algo súper elaborado o súper incluso realista. Y hoy en día yo siento que eso está cambiando al sentido de que todo tipo de arte es válido y que a veces ni siquiera tiene que ser algo realista. Hay cosas abstractas que también tienen un mensaje y eso a veces no requiere de un estudio como tal, sino simplemente pasión y querer expresar. Muchos, por ejemplo, pueden que vean cursos pequeños que de repente no son un estudio de 5 años, sino que de repente un curso de varios meses y también suficiente, o simplemente se sientan y leen mucho sobre arte, también es válido. Entonces yo creo que hoy en día es más variado en ese aspecto, estamos más abiertos o flexibles a aceptar todo tipo de arte. Y sin duda eso es importantísimo para todos los jóvenes, el hecho de ser aceptados y también de poder expresarse de una forma libre. Hay algo que he implementado acá en Rompecabezas Personal y se trata de preguntarle a las personas que entrevisto de cuántas piezas se puede recomponer su rompecabezas personal. O sea, si Katherine tuviera un rompecabezas personal, ¿cuántas piezas elegiría? No. 50, 100 piezas, 150, 200. ¿Cuáles crees tú que te conformarían a ti? Yo creo que yo puedo poner fácilmente 100, pero por el hecho de que como a mí me gusta mucho leer, y hubo una época en mi vida en la que yo leía mucho sobre filosofía, psicología, metafísica, entonces yo siento incluso hasta astrología, y pueden salir muchas palabras que a mí me llamaron la atención y que forman parte de lo que yo soy, y obviamente incluyendo el arte, ¿no? Entonces, probablemente 100 como para no irme tan lejos, no vaya a ser que no tenga más palabras. Pero ahora que tú me estás diciendo algunas palabras, si ya tenemos ese rompecabezas que son de 100 palabras, entonces yo te diría, ¿cuáles serían las 5 primeras palabras que conformarían tu rompecabezas personal? Bueno, yo creo que primero arte, Astrología. luego me iría por moda, expresión y ya estoy pensando. De repente sale así, parán. Hay que esperar a ver. Ahí viene. Y yo creo que metáfora. Metáfora. Ok, excelente. Ya tenemos por lo menos las 5 palabras que conformarían el rompecabezas personal de Katherine Ibarra, quien es ilustradora y además es creadora de este concepto llamado Museo Naguará. Por favor, Katherine, te dejo los micrófonos, bueno, en este caso el teléfono, abierto para que tú nos des las redes y los que nos están escuchando te sigan y puedan compartir todo eso que tienen que expresar a través de tu plataforma. Bueno, el Instagram del museo es @mb pequeña de virtual, mb Naguará con W. Y igual en Twitter, y también el correo es igual mb pequeña Naguará con W @gmail.com para que envíen su correo con su arte. Gracias, Katherine. Fue un placer tenerte acá en Rompecabezas Personal y seguro estaremos hablando más adelante sobre otros temas que yo sé que tú también manejas. Y por ahora nos despedimos. Así concluye este episodio en el día de hoy. Ya ustedes saben, la pieza que escogimos para armar este rompecabezas fue Museo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.